investigación artística de Ito Steyer, que por ahí la tienen, es esta artista alemana, ¿no? Que trabaja con videos, con cines también, y a mí me parece que ella vuelve a instalar esto, bueno, pero si es una disciplina o no, más allá de eso, lo importante es pensar que como toda actividad crítica de investigación debe analizarse de manera permanente, debe estar en un proceso de preguntarse permanentemente de qué está hecha, ¿no? Y es Ito la que plantea de alguna manera la relación entre lo específico, singular, y o sea, cómo la investigación artística trae algo muy específico, muy singular, pero que al mismo tiempo entra en tensión con lo general del mundo académico. Por un lado, esta es mi proyecto de investigación mío, bueno, el trabajo en el que estoy, pero al mismo tiempo soy parte de una comunidad, ¿no? Y ese ser parte de una comunidad implica que yo esté en relación con algún código común. Esto implica entonces que, digamos, es una zona de tensión, de cuánto es lo singular, cómo voy a plantear ese enfoque, de qué manera, qué tipo de registro voy a presentar, qué de esa investigación hace foco en el proceso en el que estoy transitando y cómo, pero al mismo tiempo cómo se inscribe en relación con otras, ¿no? Cómo se inscribe en relación con, bueno, esto que estoy haciendo me hace una artista preparada, tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Bueno, entonces hay que ver el mundo de los videojuegos, ¿no? Es el campo de los videojuegos. Tengo que ver qué se ha producido en el campo de los videojuegos, ¿no? Como digo, hasta que uno encuentra, ¿y esto que estoy haciendo en qué ámbito del conocimiento se inserta? ¿Y de qué manera lo vinculo, lo relaciono con otras cosas, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra que es? Sí, ahí doy ingreso a alguien. Que es un fragmento de... Bueno, ¿conocen este texto de Ito Steyer? Lo recomiendo un montón, Aguantame esto un ratito. Sí. Que es una estética de la resistencia, la investigación artística como disciplina y conflicto. Es un texto muy breve y muy potente, porque por un lado plantea todos estos debates en torno, existe el debate, pero no, más que desmenzarlo, lo que plantea, bueno, si acaso la investigación artística primero la historiza, y esto no es nuevo, esto no es que esto viene solo en los 90s, y esto viene con la reforma, el plan de Bolonia, el neoliberalismo en la universidad, también. Entonces también es parte de las reformas educativas, de los planes educativos, también, pero me parece interesante cómo ella plantea, bueno, cómo devolverle esa dimensión crítica, o sea, cómo una investigación artística puede tener una dimensión crítica, ¿no? Este texto de Ito Steyer, además ella ahí narra una obra que hace, que es The Building, que está buenísimo porque es un edificio, analiza la construcción de ese edificio, este edificio, los radiadores fueron extraídos de los campos de concentración, pero no de las barracas, sino de los lugares donde estaban los jefes. En ese edificio, en ese building, funciona hoy una academia donde está ubicada el área de investigación artística. Entonces dice, empieza a hacer como un rastreo como de capas de análisis y empieza a conectar, termina pensando en la idea de montaje también, y tratando de ver dónde rastrear algo de la idea del conflicto, de la tensión, ¿no? Y de la idea de resistir también ante esto, ante un estado de las imágenes indiscutible, ¿no? Eso es más que una recomendación, van a venir. Esto me parece interesante que trae Ilma Manning, que es una investigadora canadiense, de Minor Gesture, el gesto menor. Ella dice, me gustaría sugerir que la investigación-creación hace mucho más que lo que los organismos de financiamiento le tienen reservado. Genera nuevas formas de experiencia, monta temblorosamente un encuentro entre prácticas distintas. Otra vez, acabo de mencionar la inestabilidad, acá aparece la idea del temblor, ¿no? Un encuentro entre prácticas distintas, dándoles un conducto para la expresión colectiva. Reconoce tímidamente que los modos de investigación y contención normativos suelen ser incapaces de juzgar su valor.
genera formas de conocimiento que son extralingüísticas, crea estrategias operativas para un posicionamiento móvil que tiene en cuenta estas nuevas formas de conocimiento, propone ensamblajes concretos para repensar la cuestión misma de lo que está en juego en la pedagogía, en la práctica y en la experimentación colectiva. Buenísimo ese texto de Miriam Manning, muy crítico también, porque digamos, ella va a plantear una postura muy crítica también de los espacios institucionales y las universidades y los ámbitos. Digo, bueno, a ver, vamos a hablar de procesos. ¿Cómo vamos a pensar los procesos? En un cuatrimestre dentro de un proceso, digo, es una tensión que todos tenemos, los que acompañamos procesos de investigación. Digo, es una tensión en la que estamos y que creo que no se resuelve, porque es el tiempo, estamos corriendo atrás del tiempo académico. Por eso agregaría yo que la investigación artística no solo tiene que ver con cuestiones epistémicas, ontológicas, metodológicas, sino también institucionales, ¿no? Ya está buenísimo que estemos acá pensando sobre esto, es un lujazo. Pero digo, supone que hay que armar tiempo, ¿no? Que hay que armar tiempo para darle, digo, para que los procesos, para producir experimentación genuina, ¿no? Entonces, eso es como todo un desafío, ¿no? ¿Cómo entra en un cuatrimestre y dice, no quiero más este tema, ahora quiero esto, quiero lo digo? Todo esto, estas crisis, entre comillas, que acontecen, bueno, forma parte del proceso. Entonces, ahí también está bueno detectar que más allá de lo que digamos, está este calendario académico, también a veces los procesos tienen otras temporalidades, ¿no? Que es algo que también me interesa pensar, las temporalidades de los procesos que muchas veces entran en tensión con las lógicas institucionales, ¿no? Estoy como arrojando acá a la mesa un montón de las cuestiones que tienen en juego, que se ponen en juego en relación con la investigación. ¿Qué seguía de aquí? Esto sigue Irving Manning. La investigación no se trata sobre objetos. Es un modo de actividad que alcanza su máximo punto de interés cuando constituye nuevos procesos. Bueno, acá es algo fundamental, ¿no? Que viene a cuestionar la investigación, investigación artística, viene a cuestionar la separación entre objeto y sujeto, pero ya de entrada, ¿no? Esta separación histórica, este par de dicotomías, teoría, práctica, objeto-sujeto, investigador-investigado, cosa investigada, ¿no? Esto solo puede suceder si se aprovecha su potencial antes que se alinee con métodos disciplinarios y estructuras institucionales existentes, incluso el capital creativo. Es muy crítica, igual la traigo, pero es probable que nuestros procesos creen nuevas formas de conocimiento que podrían carecer de medios de evaluación dentro de los modelos disciplinarios actuales. Bueno, muchas veces tenemos que buscar jugadores para esa tesis. Creí que se me caía. ¿No? Tenemos que buscar a alguien que pueda leer ese proceso. Eso también, y eso no es menor también, ¿no? Como parte de ser responsable de lo que uno está planteando. Esto que estoy planteando, ¿quién lo va a leer? Y ahí sí la tensión otra vez que les planteaba, que decía Ito Steyer, entre lo singular y lo común, ¿no? Esto va a ser producido en relación con una comunidad. Supuestamente tiene que aportar algo a esa comunidad, y además esa comunidad tiene que poder leerlo, ¿no? Digamos, ahí entramos con criterios de legitimidad y de valoración, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que también no son menores, ¿no? Voy a desarrollar esta investigación acompañada de quién, ¿no? ¿Quién va a estar ahí, digamos, cómo va a ser ese proceso, ¿no? Sí, a ver qué más tenía. Bien. Otro textazo que para mí está buenísimo tener en cuenta, Claire Bishop, historiadora, muy interesante todo su trabajo, museología radical, y este año Caja Negra sacó Atención Trastornada, formas de ver arte y performance, que yo creo que es un engaño la idea de que solo sea la atención, porque en realidad es un gran texto para pensar el arte contemporáneo. Sí, está bueno la idea del público y pensar, bueno, la atención es como el foco, pero es como si fuera la excusa para leer el estado del arte contemporáneo hoy, ¿no? Ella habla de arte investigativo, en un texto del cual un desprendimiento sería la investigación artística, y dice, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. En una punta,
la presentación de información sin una voz o posición de autor, ¿no? Estás refiriendo a los escritos más convencionales, ¿no? En la otra, una posición que no se puede discutir, solo aceptar. A pesar de estos riesgos, ¿no? La investigación artística puede ejercer presión sobre los límites de la investigación académica en dos sentidos. Primero, admitiendo las narrativas personales y desafiando una relación objetiva con la verdad por medio de la ficción y la fabulación, una tendencia ya presente en la academia, a través del feminismo y los estudios negros. Segundo, presentando la investigación de formas estéticas que exceden lo meramente informativo, el placer de una historia bien compuesta, juxtaposiciones que provocan sorpresa y satisfacción, ¿no? Es como, bueno, poder mostrar esa tensión de la investigación artística con quién, digamos, ¿cuál sería el otro punto? Es la investigación convencional, vinculada, científica, con el paradigma del cientificismo, ¿no? Digamos, con el que muchas veces discutimos. Pero bueno, entonces dice, tenemos que tener cuidado, digamos, con lo que decíamos. En una punta, esto, la información sin una autor. En la otra, una posición que no se puede discutir, solo aceptar. Bueno, hay que ver aquí, al menos lo que yo vengo leyendo, de todo lo que vengo leyendo, me interesa pensar, bueno, que lo que se trata es de sumar, a ver qué puede la investigación artística con todo lo que ha trabajado ya la ciencia, ¿no? ¿Qué puede? O sea, todo el trabajo que ha hecho, digo, sí existe la lectura académica, genial, bueno, a ver, ¿qué se puede con esto, no? ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿No? Me gusta pensar en zonas de contacto, ¿no? Entre, por un lado, una cuestión más académica y por otro lado, algo que uno podría decir, bueno, en términos de la escritura y de los registros, bueno, una escritura creativa. ¿Puede existir una zona de contacto allí? No es, listo, o solo es la voz, o la figura más biográfica del yo, o solo es la tercera persona, ¿no? Entonces, ¿puede existir? ¿Pueden convivir registros? ¿No? Para mí es un desafío. De hecho, el trabajo de Mariana Lombard, la tesis, da cuenta de eso, ¿no? Es una tesis que en principio habla de la historia, pero lo hace, la historia, o sea, ella empieza con un trabajo de los relatos sobre la tierra en la Patagonia y los relatos familiares, pero en un punto se choca con la historia, con mayúscula, ¿no? Se choca con la historia, se choca con la conquista del desierto, se choca con hechos. Entonces dice, bueno, pero para esto, y ahí empieza otro proceso, ¿no? De qué manera se puede pensar, bueno, hay un montón de autores que lo hacen, en la literatura hace un montón, esa zona entre macro y micro, ¿no? Esa porosidad entre lo macro y micro, la manera en que ingresa un problema que forma parte de una trama más grande en algo micro. En el Flaxo, en el espacio que trabajo de gestión educativa, pensábamos, no es mi problema, sino un problema en el que estoy. Entonces, no es mío. Estoy en este problema es más grande, ¿no? Entonces, me parece que eso también puede ser interesante para pensar que eso que aparece, digo, no se trata de anularlo, circular, sino justamente abrirlo de manera tal que otros puedan ingresar ahí. Que otros pueden decir, che, pero esto, yo no vivo en la Patagonia, pero también estoy pensando que hay algo ahí que me toca vinculado al relato de la inmigración familiar, al relato con la tierra, ¿no? También, bueno, nos parecía muy interesante traer estas preguntas sobre la tierra, también aquí a Chaco, ¿no? Digo que uno puede tener una conexión, una cercanía con algo muy distante, ¿no? ¿De qué depende esa proximidad? ¿Qué hilos, filamentos sensibles voy pudiendo abrir, voy pudiendo extraer, que permiten que el otro entre en ese trabajo, ¿no? Para hacerlo, digo, para que no sea mi asunto, ¿no? Bueno, ¿qué más hay allí? No, todavía no empezamos con eso. Bueno, la otra, todo este devaneo tiene que ver un poco con la pregunta de qué implica investigar y escribir en artes, ¿no?
quieren hacemos unas preguntas. El segundo punto, la segunda pregunta es entre el gesto y la obra, cómo documentar lo que sucede, ¿no? Bueno, acá estaba bien pertinente lo de Claire Bishop y pensaba esta idea del gesto, ¿no? Como esos momentos no intencionados, pero que definen algo de lo singular, ¿no? Bueno, Marie Barret también menciona que el gesto no tiene sentido si no es en un medio ambiente, ¿no? En un entorno, en una situación dada, ¿no? Y cada gesto al mismo tiempo tiene una relación cuerpo, objeto, fuerza, contexto, ¿no? Entonces, el gesto también desarmando los lugares más binarios, ¿no? ¿Cómo documentar lo que sucede, ¿no? Acá pienso en ejemplos más prácticos. Me imagino que acá los profes sobre todo tendrán como sus herramientas, sus modos. Al menos en la maestría yo trabajo en las 3 maestrías con profesores y profesoras específicos también que acompañan en relación con el lenguaje, ¿no? El lenguaje artístico virtual, ¿no? Nene Sabastra Alsina en el estudio de artes sonoros, Nadia Martín en artes electrónicas y Ariel Chetini en curaduría. Entonces, allí lo que trabajamos en general respecto de cómo documentar, bueno, proponemos estos ejercicios y que van armando un trabajo que se va de alguna manera registrando, o sea, van armando un archivo, ¿no? Ahí sí, pensar el archivo, a través de una bitácora que cada quien va llevando a lo largo de todo el cuatrimestre o año que implica la cursada, ¿no? Los distintos ejercicios, por ejemplo, algunos de los que yo les voy a presentar hoy, se van subiendo a la bitácora y como somos 2 profesores, de alguna manera vamos girando en torno a esa bitácora y cada quien va proponiendo cosas. La bitácora termina siendo esto, un archivo en el que podemos ver en principio todo ese proceso de producir material. O sea, a veces son pruebas, son pequeñas filmaciones, a veces son textos, a veces son escritos que se van produciendo en el marco de los ejercicios, a veces son cosas que cada uno va buscando, investigando, referencias, ¿no? Y todo ese material forma parte de la bitácora de cada quien que pedimos que sea en formato virtual. Antes eran blogs, ahora aparecen plataformas como Miro, que de alguna manera permiten visualmente ver esta imagen de mapeo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual? Esto no solo tiene una intención comunicativa, es cómo comunicar a otros ese proceso, sino también propia, ¿no? ¿En qué momento estoy? ¿En qué momento estoy del proceso, ¿no? Entonces, y aquí también, en cómo documentar lo que sucede, pienso en la relación entre el texto y la obra, como bueno, todo un problemón. Y en general, ahí me viene el texto, no lo incluí aquí, probablemente lo han escuchado, Rubén López Cano, no sé si lo tienen. Bueno, Rubén López Cano y Úrsula San Cristóbal son 2 investigadores que viven. Rubén es mexicano, pero vive ahora hace tiempo en España. Él viene del mundo de la música, ¿no? Entonces todo lo que recoge, o sea, tiene esto del dilema de la investigación artística, es un artículo que él tiene dentro de un libro, y lo que hace es compilar toda una serie de recursos para las instancias formativas, por ejemplo, de elaborar un trabajo final o tesina como parte de un proceso de maestría, ¿no? Entonces, hay allí un montón de recursos, ¿no? Es como una dinámica más de manual del texto, ¿no? Uno puede ir, encontrar ahí, bueno, a ver, la autoetnografía, a ver qué pasa, qué metodologías propone, cómo, el registro del diario. El último libro, ¿Quién no sabe como artista?, que está disponible en su web, así que lo pueden bajar. Pero, respecto de la relación entre texto y obra, él plantea como, de alguna manera, sistematiza como un estado de cosas. ¿Por qué?
porque esto de la investigación artística, si bien viene de hace varios años, está tomando forma recientemente en las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso, yo estoy haciendo un mapeo de lo más curiosa de lo que está pasando en Argentina, y bueno, lo que está pasando en las distintas provincias, por eso me parece genial desde acá. Por ejemplo, digamos, porque los agrupamientos que de alguna manera se dedican a la investigación artística muchas veces no están como una materia. Bueno, ahora en la UNA hay una maestría en investigación artística, pero digo, ¿no? En otros espacios, en otros lugares del mundo, funciona más como seminarios permanentes, ¿no? Ahora la UNTREF acaba de crear un seminario permanente el año pasado, en el que yo estoy también allí, seminario permanente de investigación-creación, en el que se reúnen diferentes integrantes de carreras, de diferentes disciplinas, diferentes campos, y bueno, se comparten estado de sus investigaciones, ¿no? En España hay varios. Yo he trabajado con la gente de SPIA, el Seminario Permanente de Investigación-Creación de la Universidad Veracruzana, en México, que funciona en el marco del Instituto de Artes Plásticas, y ellos tienen una serie de materiales que también son interesantes, ¿no? Que se pueden consultar en su página. Se llama, la sigla es SPIA, Seminario Permanente de Investigación-Creación, y tienen varias publicaciones. Uno de ellos muy interesante es el último del año pasado, que es El Cuerpo de la Memoria, donde hay textos escritos de Chaco, no sé. Ahí no, en CAR, en la sigla, el Journal for Artistic Research. Ustedes sí, pero en El Cuerpo de la Memoria hay uno sobre Chaco. ¿Sí? Sí, sí. Pero es un libro, ¿eh? Ah, no, eso no lo tenía. Sí. Ya lo busco, ¿eh? Sí, El Cuerpo de la Memoria. Está el Espía, está el Sepia en Córdoba, con una publicación que es Artilugio, en la que he también sido revisora, Espía Artilugio, donde, digo, estoy nombrando instituciones, lugares que en la Argentina están haciendo este trabajo también para que sean bancos de insumo para sus investigaciones, ¿eh? Porque ahí Artilugio tiene como una revista, es el nombre de una revista, del equipo del Sepia, que coordina Carolina Sismondi, y bueno, digamos, también llaman a publicación, pero bueno, es interesante tener en cuenta. Y en Espía hay me parece que hay una de las no, pero yo venía con Rubén, porque él plantea en un momento que la articulación entre la obra y el texto de diferentes planos. Un primer plano, que podría ser del soporte o el apoyo, ¿no? El texto y la obra, o sea, el texto es el soporte de la obra. Un segundo plano, que sería el de la complementariedad, ¿no? Entonces hay una memoria y hay una memoria crítica en relación con la obra. Y el tercero, que a mí es el que me parece más interesante y es más difícil, que es el de la interdependencia, es decir, donde hay una relación dialógica entre lo que escribo, entre el texto, ahí estoy, y lo que estoy produciendo como material de obra, ¿no? Entonces, material de obra, constelación de obras, o sea, no estoy cuestionando acá la idea de obra única, ¿no? Como serie de proyectos, secuencia de materiales. Dale, sí. Esto que hablaste de esas tres partes, ¿de qué autor era? Me perdí un poco. Rubén López Caro. Sí. ¿Quién soy como artista? Es decir, él plantea en un momento, bueno, la relación entre el texto y la obra, ¿cómo puede ser? Puede ser de soporte, puede ser complementaria o puede ser interdependiente. O sea, se necesitan mutuamente el texto y la obra. O sea, no hay obra sin texto y texto, digamos, y la producción, más que texto, porque el texto sería todo, el escrito está en una relación dialógica, ¿no? Entonces no es uno u otro, o uno, bueno, aquí todos los autores y la obra, ¿no? O acá la pregunta se retroalimenta. Se retroalimenta. Eso y al mismo tiempo el texto y vuelvo, digamos, hay algo ahí que se necesitan mutuamente. Digo, veo uno y digamos, algo
podría seguir siendo desplegado en el otro, ¿no? Entonces, a mí esa instancia es la que me parece más interesante, lo cual no quiere decir que las instituciones se manejen otras también, ¿no? Por eso digo, hay en algunas es una obra, se piensa en la investigación artística así, una obra y un texto que la acompaña, ¿no? Personalmente me interesa más trabajar, ir a esa zona, ¿no? Que supone que el nivel de experimentación también está en el escrito. Es explorar un poco los bordes también de la escritura, ¿no? En relación a la... Si no es ahí está lo creativo y en esto está toda la normativa, ¿no? Las normas APA. La norma Zappa, claro, el horror. Qué horror. Ojo que está buenísimo también, ¿no? Porque digo, también las normas Zappa forma parte de un código común que nos hace estar, digamos, que permite también que podamos, que lo que escribimos se comparta en otros lugares, que se transformen en artículos. Para mí el tema es cuando creemos que allí está todo. Ese es el problema, que es la única fuente de sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde hay una pregunta? O sea, por eso me interesa siempre trabajar la investigación más en el lado más deseante, y bueno, pesquemos qué es lo que mueve ahí, qué es lo que hace el problema ahí, y ahí, bueno, hay un montón de bibliografía que pensaría el problema, los falsos problemas, Deleuze, que yo digo, ¿dónde hay una fuerza ahí interesante, potente a trabajar? Después las formas también vamos encontrando cuáles, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Últimamente no tengo placa de esto, pero estoy bastante enganchada con Andrea Soto Calderón, que es una chilena muy, muy interesante. Esta es la performatividad de las imágenes, no lo tengo allí, pero Andrea me interesa una cosa que ella dice, que en un momento dice investigar no tiene que ver tanto con separar saberes, sino con permitir que diferentes saberes estén en contacto, ¿no? Permitir esas zonas de porosidad, ¿no? Y eso me parece re interesante. Esto supone, obviamente, lo estoy dando por sentado, una multitransdisciplinaridad, como queramos llamarlo, ¿no? Ese final del primer capítulo que ella dice, aunque la historia del arte ha hecho sistemáticos intentos para transformar la mirada en una disciplina, acoger imágenes tiene poco que ver con estar ante algo, con modular la justeza a esa distancia. Mirar no cabe en una mirada. Me parece muy interesante crear. Mirar no cabe en una mirada. Entonces, también, es probable que la pregunta de investigación de ustedes, bueno, después trabajen quizás toda la vida con eso, ¿no? Una vez no investiga cosas tan distintas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, va encontrando qué formas toma eso, ¿no? Insisto, porque bueno, siempre, por un lado lo que dije de siempre nuevo, pero en realidad hay algo ahí que, digo, uno trabaja con las insistencias, con las obsesiones, en el mejor sentido, ¿no? Con cosas que son recurrentes, ¿no? No hay por qué negar eso. El tema, bueno, ¿qué formas va tomando eso, ¿no? Bueno, no quiero más. Bien, y por último quería una pregunta de cómo transformar los automatismos del hacer y el decir, ¿no? Teníamos todo esto un poco estaba dentro de la documentación y la relación entre texto, escrito y obra. Me parece que, bueno, aquí todos sabemos los automatismos que trae toda institución, ¿no? Y los padecemos, ¿no? A veces está bueno hacer el listado, y ahí estoy introduciendo uno de los ejercicios, hacer el listado para que esté ahí, y bueno, ver qué más podemos con esos. Y automatismo me refiero a esto. Por un lado, voy a pensar qué quiero trabajar, después voy a hacer, primero tengo una idea y después, o sea, la idea de la tesis va a ser porque la empujo mentalmente, ¿no? Entonces, cómo esto también se relaciona con el hacer, cómo me encuentro cosas que no sé, o sea, pruebo cosas, pruebo y escribo, pruebo y libreta, taller y libreta, estudio y libreta, ensayo y libreta, o sea, no puedo.
esta cosa de tener la libretita a mano es como una recomendación súper necesaria, es decir, que siempre o una palabra o una sensación, algo bajo la libreta. O sea, este trabajo, después obviamente tengo que encontrarme con esa libreta y ver qué puse ahí, qué hay ahí, qué fueron esas palabras, dónde van esas palabras, con qué relaciones, con qué mundos. Bueno, ahí viene todo el trabajo, no es solo de lo que está ahí, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hacemos con esos archivos también que empezamos a producir? Saco imágenes, saco fotos con el celu, grabo, otra cosa, no, estoy paralizada, no puedo. Me mando audios, el grupito que todos tenemos de nosotros mismos. Bueno, mando cosas, mando audio, me grabo, me mando a mí misma audio, con eso escribo, ¿no? El automatismo es, primero tengo que saber y después voy a escribir. Entonces, la escritura forma parte del trayecto, ¿no? Se va haciendo, y me parece esto que es clave, porque hay una relación de la escritura con la universidad, las casas del saber y de la palabra, esto. Hay un texto hermoso de Ursula Le Guin que habla de la universidad como las casas de las palabras, y que es histórica, que es, bueno, primero una vez, no, todavía no escribo porque no lo sé, hay que escribir no sabiendo. Justamente esto de agujerear el saber, perforar el saber, que nos va a permitir pensar algo en imágenes, pensar con el cuerpo, pensar en el hacer, ¿no? Porque si no lo que empuja es lo que ya sabemos. Inclusive lo que ya sabe mi profe, digo, la mayoría de nosotros que acompañamos procesos de investigación no sabemos hacia dónde va esa investigación. Y eso es lo potente, que va a producir alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un primer cliché que todos tenemos, que bueno, no, hasta que no esté seguro no escribo, ¿no? Entonces, no, y lo voy trayendo acá porque algo de lo que vamos a hacer tiene que ver con una escritura rápida, con algo que va a acontecer acá, ¿no? Y eso forma parte de algo que también es posible. Lo que no quiere decir que así vamos a hacer una tesis, tenemos que tener un momento donde miramos eso y vemos qué hay ahí. Pero también confiar en estos diferentes momentos. Hay momentos de lo veloz, digo, si no, ¿cómo se hace una tesis? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué vida hoy en Argentina? No sé. Mi noción, mi idea, bueno, lo que vengo pensando hace tiempo es cómo acercar la tesis o los trabajos finales, o como querramos llamarlos, a las vidas que tenemos. A estar acá con lluvia, haber venido con la bota, digo, ¿cómo hacer para acercar eso? ¿No? Porque si no, digamos, de alguna manera seguimos como sosteniendo esa división de lo sensible, ¿no? Bueno, hay que tener 80 horas, hay que, no sé, tener que tener tiempo para no trabajar. Digo, no es así, nuestras vidas no son así. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer posible esto, ¿no? En el medio? De cosas. Otro automatismo, bueno, la idea de la obra acabada, ¿no? La idea de algo que ya está cerrado, ¿no? Hasta que no cierre eso no puedo definir, ¿no? Como no entre el hacer y el decir, ¿no? Y bueno, sobre esto hay un texto, bueno, que compila el trabajo del espía que se llama Saberes Vivos. A mí me gusta mucho ese trabajo que tiene Natalia Calderón en particular, y me parece, yo lo reformulé, tomé esa idea de saberes vivos para pensar, por ejemplo, los lugares que ya sabemos de investigación. Bueno, tema, problema, marco teórico, hipótesis, bueno, esta la cuestión antes, toda esa estructura que ya sabemos, todo ese mapeo, ¿no? De lo que tiene que haber. Que no digo que no tiene que haber, que tiene que estar, que existir, sino ¿qué le hacemos a eso? ¿No? ¿Qué le hacemos? Me refiero a cómo movemos, cómo sacudimos un poco esas estructuras, ¿no? Ya existentes. Entonces, algo de lo que les voy a proponer hoy son ejercicios que dialogan con esas estructuras, aunque no formalmente, ¿no? O sea, que suponen que hay ahí, en algún momento hay lecturas, en algún momento hay preguntas, de las preguntas en algún momento se transformarán en problemas, sabemos que eso lleva mucho tiempo, ¿no?
Ahora, en la pregunta, problema, cómo surge, de qué manera, cómo se desprende, está en relación directa con lo que estamos produciendo. Digo, la pregunta, si tengo la pregunta antes de lo que estoy haciendo, no, ahí ya no hay diálogo. Tengo una pregunta a priori y después voy a forzar con la pregunta a todo lo que haga va a estar en relación con eso. Entonces, si ya tengo la pregunta y tengo que ponerme a laburar, yo digo, no, ponete a probar cosas. Porque es la forma de sacudir la pregunta y ver si esa pregunta tiene relación con eso. Si no, voy a tratar de encajar el mundo preexistente a esa pregunta. Y volvemos entonces a la misma estructura, a la misma economía. Entonces, ¿cómo armamos una dinámica de trabajo? Nos armamos una dinámica de trabajo solo, con otros. Yo voy a insistir siempre que el trabajo hay que producirlo con otros. Hay que buscar maneras de leerse, de compartir con otros, que está bueno que se gesten espacios. Bueno, en los grupos de trabajo algunos arman, bueno, retiros de fin de semana. No, pero digo, ¿cómo nos damos? Che, ¿me lees esto? Che, ¿compartís esto? Para mí el espacio de la grupalidad también es algo que está no demasiado valorada en los espacios de metodología o de taller de investigación. No digo que todos en un montón de espacios sí se tienen en cuenta, pero hay algo de lo que pasa a nivel grupal que es producción, ¿no? Se está produciendo con otros ahí. Entonces, claro, sí hay preguntas que resuenan, pero porque se arma una caja de resonancia crítica en el aula que permiten que las cosas se escuchen. Y uno trabaja tanto cuando escucha como cuando escribe. Entonces escucho y tengo que hacer una devolución y tengo que pensar qué decirle a ese compañero y decirle, bueno, a ver, ¿cómo? Yo propongo una moción en general que es cómo hacer crecer ese trabajo. Entonces no es solo hacer esto o poner otra cosa, cómo hacer crecer ese trabajo, cómo crece ese trabajo. Ese, no el que yo quiero producir, el que está planteado ahí, ¿no? Digo, dinámicas que también intervienen sobre nuestros modos de intervenir, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando estamos en situación de devolución, ¿no? Por eso insisto que esta práctica de investigación artística también requiere un trabajo institucional y un trabajo pedagógico en el aula, de armar un conjunto, de pensar la grupalidad, de pensar dinámicas que incluyan trabajo grupal, ¿no? Eso lo hacemos, claro, en el taller de tesina. De hecho, hacemos esta modalidad de, bueno, las chicas algunas son adscriptas y ya han pasado, aprobaron la materia, pero después siguen colaborando con la cátedra. Y es sí, todo un desafío por no solo lo que implica a nivel institucional, sino también como prácticas que tenemos ya, ¿no?, instaladas y que por ahí es un taller, entonces la idea es trabajar ahí, ¿no?, y traer los avances en esa estructura, que es la estructura del proyecto, ¿no?, para que ver dónde hay una pregunta, dónde hay un intento de hipótesis, una metodología, pero después todo es, bueno, pongámoslo en juego en función de qué te parece, y no qué me parece a mí, profesora, sino qué les parece del planteo, ¿no?, de qué trajo la profesora. Y cómo eso se ve en la experimentación. O sea, porque puede sonar muy interesante, puede sonar hasta factible, pero si no me lo mostrás, empezás a experimentar con las materialidades que querés trabajar y en función de eso se va transformando la pregunta. Bueno, ahí... el objetivo, el claro, y todo. Lo que proponemos al menos es esto que vos decís, pero como de a pasos, como siempre con experimentación previa, digamos, que no sea primero el plan y después ver la experimentación, siempre como ver si acaso es posible instancias del taller en el medio. ¿Sí? Bueno, a ver, hoy tenés que probar algo, ¿no? Esto lo van trayéndose para cada clase, es traer el avance de experimentación, también en una bitácora claro, que se comparte y a la que se accede, y después eso, la traducción, entre comillas, en el formato institucional del proyecto. Pero a partir de una experimentación, de hecho las consignas del parcial o de un práctico es el avance de experimentación. Pero es un desafío y eso ya con 10 años de, ¿no?, de estar en el espacio del taller y viendo, probando justamente consignas y modalidades de trabajo que apunten justamente a tensionar esos formatos, ¿no? Claro, porque la pregunta es que, o sea, ¿por qué tendríamos que seguir manteniendo? De hecho, cuando estuvimos en una reunión con Rubén López Carlos, él decía, ¿por qué seguir manteniendo la hipótesis? Nosotros ahí le discutíamos porque decíamos, para mí la hipótesis es una respuesta, es una prueba tentativa. Cuando, como artista, cuando arma
tiene una hipótesis. Ahora, no se puede pensar estrictamente como la piensa la metodología en humanidades o en ciencias sociales, la formulación de la hipótesis. Ahí la traducción, bueno, hay que armar relaciones. Lo único que el problema es, por ahí no es la pregunta con la variable independiente, la variable, digo, quizá hay que pensar cómo se produce ese problema, ¿no? Es toda una estructura discursiva, que no es la pregunta estricta, tan ajustada, ¿no? Me parece que está bueno ver esos ajustes, ¿no? Cada uno lo va probando. Sí, cómo se va moviendo. O sea, nosotros por suerte, no sé si es por suerte, pero también es un tema que es un dictado anual de la materia, ¿no? O sea, no tenemos ahí que ver con el cuatrimestre, pero medio que se llega a la misma instancia que si fuese cuatrimestral. O sea, a veces estamos octubre, noviembre y buscándole la vuelta al problema. Sí. O el planteo de una pregunta, de un objetivo. Pero siempre como algo que se está moviendo hasta, de hecho, curso la materia la prueban, se sigue transformando hasta que entregan el proyecto definitivo de tesina, se sigue moviendo como tal, ¿no? Porque nunca está como cerrada, aunque sea, bueno, hay un interés que se mantiene, pero después se mantiene. Y que después, muchas veces, todo ese trabajo lo que uno lleva a presentar, digo, va a tocarle la puerta a un futuro director o directora y decir, bueno, yo tengo todo esto, sí. Este proyecto, bueno, es el momento de ponerlo ahí a... Claro, de ponerlo, claro, de ponerlo ahí a circular, ¿no? Sí, como de alguna manera, de hecho nosotros le decimos muchas veces, presentar la bitácora también, como parte de todo lo que fuiste haciendo. Traje algunas, después por ahí las busco, están en mi mail con ejercicios que hicimos, que por ahí después lo puedo compartir, ¿no? Como de trabajo. Bueno, preguntas sobre esto, comentarios, también para allá, la gente que está a distancia. O cosas que están pensando. Dale, sí. Yo no sé si es una pregunta, pero yo estoy como viendo esa parte. A mí me costó un montón hacer la hipótesis de mi trabajo tarde. Creo que fue lo último que hice, fue desordenado. Pero a mí me pasó que yo en mi tesis, ahí lo que yo planteaba como base era una crítica a una cierta normatividad del campo médico. Y cuando me puse a experimentar y todo eso, me di cuenta que toda mi experimentación era una réplica de la base de la ciencia moderna, que es la fragmentación. Como que me quedé, che, ¿y cómo respondo a esto al final, la conclusión? O sea, mi crítica se soporta en los recursos de lo que critico, ¿o qué hago? Buscaste, pienso, por ejemplo, porque por ahí a veces está buenísimo, ya lo que escribís está buenísimo, me parece que ahí, esos son los momentos, dice, che, uno siente que hice esto como todo en vano, y ahí son los momentos para mí de mayor crecimiento y de producción, cuando uno detecta esos como anudamientos, y que son los que te permiten, bueno, hacer un movimiento. De lo que me contás pienso, bueno, si encontraste artistas que hicieron, yo me podría buscar eso, artistas que hicieron una crítica, que hicieron otra cosa con eso. Porque por ahí puedes no producirlo vos, pero digo, en un punto lo primero es ver, a ver, ¿quiénes cuestionaron radicalmente con otros medios, desarmaron estos elementos que yo digo, el discurso normativo, médico, qué sé yo? ¿Hay artistas que han trabajado con esto? ¿En qué disciplina? ¿En qué campo? ¿Con qué lenguaje? Salir a buscar las referencias. Por ahí uno dice, bueno, ya tengo todo armado, pero salir otra vez a buscar, a ver, ¿alguien lo hizo esto? ¿Cómo hizo? ¿Qué elementos puso en juego? ¿No? Digo, también para pensar vos, cómo podés probar otras cosas, ¿no? Como de qué manera podés haber puesto en juego tal cosa y tal otra. Esto de ver obras, ver producciones, ver materiales que pongan en juego esto que, digamos, ahí también es como otra vez salir al mundo, en el sentido de ver qué se hizo sobre esto, ¿no? Que uno podría decir, bueno, esto forma parte del estado de la cuestión tuyo. Ver no solo lo que se escribió y hacer una reseña crítica al respecto, sino también qué se produjo en términos artísticos, ¿no? ¿Qué producciones? ¿Vos con qué dijiste trabajo con fotografía? No, con video. Con imágenes médicas. Imágenes. Sí, o sea, imágenes diagnósticas. La semitransparente. Radiografía. Radiografía, resonancia magnética, eso.
bueno, empezar a buscar, yo me acuerdo que un chico Yo que mi encontré- mamá trabajó en Colombia, que había unos trabajos. Encontré algunos artistas, había un artista que hizo una se llamaba Historias de una mano, algo así, que usaba todo imágenes médicas, de todo el proceso de que se rompió el brazo. Y otra persona que es un artista, creo que de Luciana, no me acuerdo, que estuvo en Artecro hace poco, que hacía parecido, o sea, armaba poses de cuerpo con diferentes partes, digamos. Pero ninguno de ellos escribió nada, o sea, es... No nos importa igual que para mí, digamos, como que ahora, digo, podrás escribir vos. Ay, Digo, ahí te tocará a vos leer esas imágenes, ver qué hay ahí, qué hicieron, en qué manera te parece, considerás, digo, ahí sí te puedes grabar, te puedes escribir, en qué manera subvierten, si acaso esa es la palabra, o perforan ese imaginario que querés cuestionar, de qué manera lo podés, eso, podés trabajar eso, ¿no? Podés hasta, bueno, tomar tal obra, de escribir y tratar de analizarla, ¿no? Analizar en el sentido, bueno, a ver, ¿qué elementos veo ahí que para mí me parecen que modifican? Que es lo que vos cuestionabas, que terminás como viendo que estás cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí buscarte a espejo como para pensar algo de eso, ¿no? Como, en principio diría eso como ejercicio, después ver qué digamos, a dónde te lleva eso, ¿no? Como no un lugar de llegada, sino decir, bueno, por ahí acá se dispara otra idea de decir, bueno, che, si yo pruebo con esto, lo que estuve haciendo, si pruebo con esto, ¿qué le puede pasar a mi obra con esto, no? Como para ver de qué manera, qué sería, ¿no? Desfragmentar. Los antecedentes artísticos le llamamos también cuando buscan este estado de la cuestión. Viste que el lugar común es primero voy a tesis de paper. Sí. Y acá obligadamente tienen que tener también antecedentes artísticos. Bueno, que buscan los antecedentes artísticos. producción de ahí obra. bajada. No, así como cada uno va encontrando eso. Sí, por ahí uno tiene que volver ahí, a ver, digo, porque si no se te arma, se encerrona. Entonces, bueno, estoy acá, veo esto, yo no puedo, digo, ya está, quizás se cerró. Entonces, ¿cómo hago para abrirlo otra vez? Abrirlo, me dice, no, pero se me va a desarmar todo. No, bueno, no. Que se desarme. No, que se desarma por un lado y además todo aquello, o sea, se desarma pero se profundiza. Sí, totalmente. Es lo que uno dice, no, me acuerdo que me decía, no, estoy en crisis, todo y lo que todos veíamos era, no es nada crisis, es justamente es como meterse en un plano más complejo. O sea, no, pero es que ya no lo estoy formulando igual, bueno, buenísimo, enhorabuena. Y ahí hay dos preguntas, pero era la hipótesis, por ejemplo, yo la planteé al comienzo, la voy manteniendo para ver hasta dónde me lleva y en algún momento hasta cuestionar lo que escribí o la voy cambiando, porque no sé, en este caso, para mí no fue una encerrona porque desde el principio, yo no me di cuenta, estoy haciendo collage, o sea que de alguna manera estoy rearmando lo que es fragmento, que es algo que por ahí no hace la médica, o sea, que se queda fragmentado, ¿no? Y los que rearmamos somos nosotros cuando pensamos nuestro cuerpo, pero en ese caso, está bueno, mientras avanzo con la experimentación, replantear mi hipótesis. Yo digo, ahora en este momento que vamos a contar, la dejaría al costadito, la pausaría, como metete a full con la experimentación. Sí. Metete con eso, total la sabés, está ahí, llegaste ahí, hiciste un trabajo, un trayecto con eso, ¿no? Entonces yo creo que la tenés ahí al costadito y entonces metete a full a ver qué información te arroja eso, ¿no? Meter la mano a la masa, a ver qué pasa, y después, bueno, la miro, cada tanto la miro, y digo, darle un tiempo a eso, a ese trabajo, ¿no? Porque si no es como que la vas estás como queriendo, torsionar y queriendo, además le estás pidiendo eficacia a las pruebas, que te respondan a esa pregunta, a esa hipótesis. Por ahí no es necesario que él la responda a la hipótesis, sino que al fin y al cabo no se dé la forma en la que él la planteó en un principio, mismo, no sé. Claro. Claro. Claro, algo que les decimos siempre también es eso, que las investigaciones más interesantes son las que no validan el hipótesis, no parten de un supuesto, pero a veces no se llega por suerte, pero sí dar cuenta de eso, no forzar en una conclusión, decir, sí llegué a ese... No, que además hay una... Y después está la conclusión cerrada y la investigación es válida, no, sí, sinceramente, ¿por qué no llegaste a eso y todo lo que describó a lo que ni siquiera pensaste? Exacto. Esa novela hermosa de Javier Cercas, El punto ciego, donde él habla de, bueno, no es novela, perdón, no es novela, lo invitan a él a dar unas conferencias, son unos ensayos, pero él habla sobre la teoría de la novela y lo que termina diciendo, bueno, el punto ciego es el punto justamente
de no ver, y todo lo que construyo para eso ya es la respuesta a la pregunta, ¿no? En realidad la respuesta a tu pregunta es toda la investigación que desarmaste, que pusiste, ¿no? Entonces, esa idea del punto ciego es muy linda. Él la piensa en novelas como, no sé, Moby Dick, como para pensar la teoría de la novela, pero me pareció interesante cómo el punto ciego también podría ser pensado para una investigación, con la idea del punto ciego, eso donde yo no veo, y no se trata de solo encontrar transparencia o darle claridad a algo, sino que eso me mueve. Y todo lo que hago para que eso ya forma parte de la investigación y de la respuesta a eso, ¿no? ¿Sabes si no sería como este tipo así de encerronas, como insumo para después las conclusiones? Porque a veces pasa que las conclusiones o palabras finales, de que nunca en algunas conversaciones cerradas, esto, aparecen todas estas cosas como uno se va preguntando que decís, no era como pensé al principio, no era como una hipótesis, porque a veces la conclusión un poco contradice la hipótesis, justamente por el proceso de investigación que se lleva a eso. Sí, y por otro lado siento que estamos pensando también muy en términos del género de escritura de tesis, ¿no? Sí. Eso no está bien, y por otro lado digo también, está bueno el momento de la experimentación de uno, bueno, me olvido un poco, a ver de qué va eso que estoy haciendo, ¿no? Como para conectarme con eso. Y después veo cómo lo organizo, ¿no? Como confiar en ese proceso de búsqueda, me parece, ¿no? Porque si no es como, de alguna manera, estoy tratando de encajar las cosas en esos casilleros, ¿no? Confiar que eso se produce también, ¿no? Si hay yo siempre digo, si hay una investigación genuina, si hay una producción, después uno puede ver, bueno, esto es la hipótesis, acá está la pregunta, a ver si hiciste esto, esto y esto. Y otra cosa que me parece interesante, lo que vos incluís como el lugar que tiene el error o la falla, o lo que uno llama como error o falla, ¿no? En el proceso, ¿no? No, acá me confundí, tenía que haber hecho esta, ¿no? Como el tropiezo, que me gusta mucho eso, ¿no? Como la idea del tropiezo, la idea de incorporar algo de eso al trabajo, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera nos permite encontrar otras cosas, ¿no? Volver a encontrarnos con que lo que estamos haciendo es un proceso de búsqueda, es un trabajo de búsqueda, ¿no? Dale. Sí, yo creo que esto que estábamos hablando de los automatismos, uno por ahí lo sigue más para llevar un orden, por eso a uno se le hace difícil refutar su hipótesis con sus preguntas y salirse de esto de encasillar la investigación de uno. Por miedo al desorden, pero el mismo desorden es el proceso es fructífero para la investigación. Es buenísimo porque esto es toda la tensión que mantiene el trabajo, ¿no? Como entre el caos y el orden, ¿no? Como darnos un orden que es re importante también, y al mismo tiempo saber que hay momentos que tengo que volver a esa situación como más caótica, pero al mismo tiempo de eso. O sea, no puedo estar en eso permanentemente porque tampoco me lleva a ningún lado eternamente, entonces hay un momento que vuelvo a darme un orden, ¿no? Ese vaivén en el que estamos, ¿no? Que me parece importante registrar esa tensión permanente, ¿no? Y la necesidad, bueno, ahora tengo que probar más, tengo que ver como si me tuviera que meter a full, pues uno también se queda, bueno, no, hasta que no termine la pregunta, hasta que no termine la hipótesis. Claro, por ahí hay que dejarla semiabierta para después probar y después volver. Y en algún momento uno dice, bueno, ya está. Aún cuando lo entreguemos, va a ser un cierre provisorio, ¿no? Que eso lo hablábamos siempre con Mariana, que ella entregó su tesis después de un recorrido. Y bueno, no sabíamos, o lo imaginábamos que ese trabajo iba a terminar de alguna manera, en una propuesta más performática en la que participamos, yo como codirectora también, ella como habiendo transitado esa experiencia, ¿no? Algo que bueno, igual lo vamos a charlar en otro caso el sábado, era cómo hacer para poder mostrar o dar cuenta del estado de la conversación que produce un trabajo final, ¿no? De ese estado de la conversación que uno lleva adelante con sus colegas, con sus compañeros, con el mundo, con los textos que lee, con las escrituras,
hay ahí una conversación, ¿no? Que conversación no necesariamente significa acuerdo ni consenso. A veces uno discute, tiene tensiones, tiene diferencias en mejor sentido, ¿no? Entonces, no olvidamos de eso, ¿no? Porque si no es como también los textos ya parecen, bueno, listo, tú no has listado la cuestión. No, porque digo, en un punto lo que me parece interesante de esto es volver a una idea de pensamiento crítico, ¿no? Bueno, es como todo un asunto de cómo vamos a pensar pensamiento crítico y qué de lo que vamos a producir tiene que ver con algo de eso, ¿no? Bueno, ¿hay preguntas por allá o hacemos un recreito y volvemos y hacemos un ejercicio? Bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué se puede pensar? Pero no hacerlo. Ahí que tenemos, bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, una de mis aliadas del pensamiento, porque así llamo a estos invitores que me acompañan, es Diana Eisenberg, que bueno, es una artista visual, docente, muy reconocida en el mundo de las artes visuales. Ella escribió este libro, que lo traje, tuve que hacer una difícil selección de qué traía, no lo traje allí. Y este es el texto de Diana Eisenberg, se llama MDA, método Diana Eisenberg, apuntes para un aprendizaje del arte. Y ella allí tiene varios ejercicios que trabaja en sus clínicas de arte, que llama en Buenos Aires, y es algo que usa un montón. Y ella trabaja, por ejemplo, es una... voy a hacer uso de algunas de sus ideas y algunas de sus propuestas, con una versión mía también, por supuesto, ¿no? Uno de los primeros ejercicios que a ella le interesa hacer son las listas. Aquí hay un fragmento que dice: las enumeraciones se convierten en maneras de enunciar el universo, en poemas o en columnas estructurales de un discurso. Al fin de cuentas, las listas están incluidas en el mundo académico en forma de currículum vitae, bibliografías, listas de textos citados en un libro. Tomamos este recurso y lo utilizamos como un modo de pensar, hurgar en la memoria, direccionar pensamientos, seleccionarlos y alinearnos con una intención. Hacemos listas de lo que nos gusta mucho, de los libros que no olvidamos, de los trabajos que hicimos para ganarnos la vida, de los proyectos independientes, con el mismo espíritu con el que hacemos listas para ir al mercado o para invitar a los amigos a una fiesta. Sí o sí, las listas construyen la posibilidad de una trama narrativa y contienen la semilla de un discurso de obra, que eso me parece importante, ¿no? Como un germen, hay ahí un germen. Son una suerte de depósito de herramientas que fluyen hacia nuevos entendimientos y a veces hacia nuevas producciones. Funcionan como un laboratorio de pruebas. Aparentemente son sencillas e inocuas, aunque resultan muy efectivas para la organización de los pensamientos, como ayuda a memoria y como recuperación de incentivos adormecidos. Es una práctica cotidiana, ancestral, incorporada en nuestros metabolismos. Es común ejercitarla en soledad, compartirla, incrementa y potencializa cada uno de sus beneficios, ¿no? Esto dice Diana Eisenberg en el apunte de las listas. Este es un ejemplo de ella va a tomar el famoso libro, del libro de la almohada, y va a tomar Diana Eisenberg hace como una cita a Seiyo Nagon, que es una escritora japonesa del siglo X, que vivía en la corte de la emperatriz, y bueno, escribe este libro que se llama el libro de la almohada, y que está compuesto por una serie de listas, ¿no? Siglo X estamos hablando, en la que la autora enumera elementos de la realidad cotidiana, como por ejemplo cosas que emocionan, cosas refinadas y elegantes, cosas que nos dan nostalgia, cosas desagradables, ¿no? Por ejemplo, cosas que son deprimentes, un perro que aúlla de día, una canasta de mimbre de pesca en primavera, un vestido color ciruelo, una habitación de parto cuando ha muerto el bebé,
un brasero frío y vacío, un pollero que odia a sus bueyes, ¿no? Esto forma parte del listado cosas deprimentes. Bueno, esto es una cita de la cita, ¿no? Entonces, ¿quieren que cortemos ahora o cortamos ahora? Yo ya me enganché. Bueno, vamos a... Bien, tengo que ir ahora. Cada uno sabe o tiene alguna idea de el asunto en el que está, con el nivel de, o sea, es una investigación, es una tesis que está en curso, es algo que le ronda. Bueno, lo que les propongo ahora es que vamos a poner un tiempo, yo voy a poner tengan papel y lápiz a mano, una hoja, bueno, sí que puedan también poner, y que hagamos en el lapso de unos minutos un listado exhaustivo de palabras que forman parte de lo que podríamos llamar este mundo, como cartografiar el estado en el que está, ¿no? Pero que incluya todo, desde conceptos que son centrales para ustedes, desde técnicas que están trabajando, no sé, desde paisajes, hasta momentos del día, hasta situaciones, o sea, que incluya, digamos, maestros, referencias, autores, palabras, conceptos, todo. No lo vayamos rápido, vamos a poner 2 minutos y hagamos como más como el nivel de escritura, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Tiene que ser en hoja aparte para acercarla? Puedes hacerla ahí, después la que vas a acercar es cuando ya selecciones. Así que ahora vean cómo arman la lista, pues después ya veremos, pero al principio con velocidad, digo, no detenerse, y todo lo que aparezca, ¿no? Son paisajes, son palabras, son técnicas, son lugares, son nombres, son creencias, compañías. Claro, para la gente que está conectada a nuestro clase, escucharon mi redactor. Sí. Sí, creo que está. Sí. ¿Pudieron escuchar ahí? Les voy a poner acá. Bien, yo soy Natalia y es la consigna. Perfecto. ¿Arrancamos también allí? Voy a ponerme el minuto. Si la puedes repetir, es Romina, dice que no se entendió. Bueno, la consigna es un listado de palabras que forman parte del mundo en el que están, una cartografía del estado en el que están, de un asunto que les interesa, ¿no? Pero también el asunto con sus desbordes, no solamente, bueno, 5 palabras, ¿no? Sintético, no como desbordarlo, incluir palabras que son estrictamente con ese mundo, que forman parte de esa tema en cuestión que les interesa, técnicas, referencias, conceptos, palabras en general. Acá es listado de palabras. Sigan, a que aparezcan más. Invitamos a la frondosidad más que a la síntesis en este instante.
incluyan también sensaciones, partes del cuerpo, cosas que asocian, ¿no? También a esto en lo que están trabajando, ¿no? Temperaturas. Queda un minuto más. Ahí ya. Yo en realidad uso otra cosa para un pequeño gong, pero la verdad que me muy pesado lograrlo. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Tienen ya su cúmulo palabril? ¿Sí? Bien. Es muy lindo ver las listas, ¿no? Porque a ver, levantamos cuadernos, a ver qué. Miren. Vean cómo cada uno lista distinto, ¿no? Miren, algunos listan la horizontal, otros. Lo mío es un desastre. Acá no la heréis, claro, se la lista ya. Sí, yo voy a escribir. Mira. Este es muy caótico. Sí, bueno, buenísimo. Bien, el tema de esto es siempre, no de una forma, sino bueno. Y rápido. También empezar a pensar que ahí, en eso también están ustedes. En la lista están ustedes. Bueno, tenemos un montón de palabras. Ahora les voy a pedir una primera operación que vamos a hacer con esas palabras, que es mirarlas y seleccionar 5. 5 palabras que sean muy claves para ustedes. Las podemos llamar palabras claves, palabras llave, palabras, me gusta usar una maestría que es palabra tapón, vieron que es como una palabra que uno la levanta y sale todo, o cajón de la mesa de luz que sale un botón, palabras que uno las levanta y hay mucho, ¿no? Si la palabra fuera una piedra que uno tira en el estanque, ¿no? O en el agua y auroreas, ¿no? Produce auroras. Seleccionar 5. ¿Podemos obviar los conceptos y dejarlos así en el fondo? ¿O llegar Porque los conceptos no son palabras. Sí, pero... Te están pesando los conceptos, me les digo otras, si querés, no hay problema. No, digo, acá lo que me parece interesante es cuando ya tenés un trabajo avanzado, que están ahí dialogando y tenés que quedarte con lo central, digamos. Con lo que para vos consideres que es central, ¿no? Si te gusta alguna otra, bueno, date ese permiso. ¿Tenemos ya eso subrayado? Bien, ahora vamos a agregarle otras como criterios, que yo voy a proponer algunos acá, pero ustedes podrían, primero, esa lista podría seguir, digamos, podría seguir in eternum, ¿no? Podrían seguir la más, que sea más extensa, más frondosa. Bueno, ahora les voy a pedir que de esas 5, no, de todas en general, piensen, no de las 5, tienen las 5, puede ser una de las 5 o no. ¿Vieron esas palabras que uno dice, determinada momento o época uno las escucha un montón, ¿no? Silvia Wulffen, que es una artista con la que yo hice el texto de la obra, que es hermoso, es un taller que ella invita a hacer del texto a la obra y de la obra al texto, y ella habla de palabras gastadas. A veces la palabra es gastada porque se escucha mucho en un ambiente, en un campo, en una disciplina, en un entorno, en una comunidad. A veces es gastada para una. No vuelvo otra vez con esta palabra, bueno, basta, vuelvo a decir esta palabra. Digo, la época
construye, ¿no? Ciertas palabras que resuenan mucho, ¿no? Y que algunas después también vuelve a meter también en el cajón otras que ya no se escuchan más por un tiempo, ¿no? Entonces, vean, les propongo esto. Por un lado, está una categoría que vamos a construir que es palabras gastadas. Entonces, ver cuáles de su lista les parece que son gastadas. Y otra que se me ocurre es palabras extrañas o raras para la propia lista. De repente, en la lista apareció una palabra, ¿qué hace acá? ¿Por qué incluir esto? Vean si en la propia lista hay algo que en teoría no tiene que ver o les parece un poco extranjera para lo que ya saben o conocen, ¿no? Entonces, tenemos palabras gastadas y tenemos una palabra, me gusta ponerle rara, extraña, como algo que esté ahí. ¿Qué hace acá? ¿No? Las rayan, las marcan, les hacen un, no sé, un colorcito, ¿no? Tenemos fibras, ¿no? También. Si alguien les quiere, acá tenemos fibras también. Vamos a poner acá, a disposición. Bueno. La rara puede ser también una de las 5 palabras de la Sí, claro. Sí, sí. O de lista en general. Claro. Sí, Las sí. elegidas son Sí. Bien. Si quieren. Ay, ¿Tenemos? ¿Ya? sí. Ujú. Y ¿alguien quiere leer una palabra gastada que le parece gastada? A ver. Cuerpo. Cuerpo. Poéticas. ¿Qué más? Ojo que las gastadas no, o sea, uno las concibe como tal, no quiere decir que las tengamos que abandonar. Claro, al contrario, por ahí nos da más trabajo porque ya hay tanto dicho y pensado que nos exige decir algo más, decir otra cosa, decir de otra manera, ¿no? Entonces, digo, nos ponen en ese trabajo, pero a veces ya no quiero hablar más de esto, pero bueno, me gusta encontrar ese punto en el que uno se sienta harta, porque después ahí hay que trabajar, ¿no? ¿Qué otra más? También no siento que me arte la palabra, siento que capaz es muy general y a veces abarca mucho. Gestos. Gestos, es una gran palabra de época, ¿no? Gestos. Ahí en el chat dice identidad. Identidad, claro, es una palabra ancestral, ¿no? Como una palabra, decir, grande, gigante, ¿no? Pero, digo, ahí, para mí la identidad es una palabra tapón. Cuerpo también, ¿no? Como dice la levanta, uy, ¿qué hay ahí? ¿No? Como que hay de todo, y hay que meterse a escudriñar. ¿Qué más? Otra. Yo, por acá, una palabra gastada, floración. Bien, floración. Claro, ojo que digamos gastado no quiere decir que tengamos que renunciar a ella, ¿eh? Nadie está hablando de renunciar. ¿Sí lo entendí? Sí. Sí. Paisaje. Consumo. Sensibilidad. Mitos. Mira, aparece algo como muy también. Relato. Memoria. Calor. Claro. Ahí en el chat hay más. No, y ven igualmente como aún en lo gastado aparece algo singular de cada quien, ¿no? Como que es ese recorte que hace cada quien. A ver. Interpelar en verbos, descanso, observar, escuchar. Está bueno registrar esto. También hacer un paneo de lo que escribieron. Ven, hay muchos sustantivos, hay verbos en sus listas. ¿Qué predomina, no? Como empezar a ver eso.
¿Alguna palabra gastada más? Muerte. Confusión. Muerte, Muerte. muerte. Confusión. Confusión. Y otra cosa más. Y Vida. sí, Vida. Vida. Ah, pero son todas como existenciales. Claro, todo es como grande, con eso ya me voy, digamos, a la rara de la vida, ya está. Bueno, y las raras, eso me interesa. Ah, ovilladora. Ovilladora, a mí me parece ovilladora. Ovilladora. Pacho. ¿Por qué es rara para vos? ¿Cómo pasa? No es tan rara, pero es algo que está ahí detrás de la cabeza hace tiempo. Es algo que está ahí detrás de mi cabeza hace tiempo y es a partir de una imagen. Una ovilladora eléctrica sería, para completar. ¿Sí? O sea, alguien que ovilla, que no es una persona ovillando, sino que tienen una ovilladora, un señor que la inventó y que esta máquina ovilla Lana. lana, Lana. sí, automáticamente. Bien. O sea, que es una máquina que ovilla, que él no tiene que hacer nada, ni darle a la manivela, ni nada. Ok. ¿Y por qué te pareció rara? Porque hasta ahora nunca la había escrito. ¡Ah, qué bien! Y porque tendría ganas de hacerle una entrevista a este señor. Y bueno, eso, ahí lo dejo. Bueno, no, está bueno eso, algo que está flotando y ¡chac! Lo agarré. Viene una palabra, se posó sobre eso. Es rara porque es una novedad en tu discurso, no parecía hasta ahora. Está Bueno. ahí, pero nunca se concreta y Bueno. entonces ahí estoy. Bueno, una palabra que es, digo, ahí ya también es una palabra tapones o... de Sí, esas ahí que ya hay podría un montón podría para empezar a estirar de claro. ahí y ver qué pasa. Bien. Estirar del ovillo. Sí, también. ¿Qué otra más? ¿Alguna rara? Pastiche. Pastiche. ¿Y por qué pastiche? Pensaba mucho en el consumo, que se me iba la palabra. Ok. Igual pastiche acá consumo, es como que está bueno ese combo, ¿no? Poder mezclarlo. Pastiche podría ser más general y está buenísimo que lo traes ahí. Sí. Bueno, las raras nos tiran mucha información. ¿Qué más? ¿Alguna otra rara? Pachorra. Ay, no, Pachorra. ¡Palabra! ¡Linda! Pachorra, ¿no? ¿Y cómo apareció? Pereza. Pereza. Pero no es lo mismo pachorra que pereza, ¿viste? No. Es de la familia, el campo semántico, pero no. Sí. Sí, está bueno. Bien. Bueno, como es una palabra, bueno, hay un habla ahí también, ¿no? Ahí hay que estar enunciando el pachorra, ¿no? O la traducción dice, bueno, cuando no tenés es pereza, ¿no? Es pereza sería la traducción. Pero es un modo de decir, es un modo de decir. No ganas. Claro. ¿No? Ahí entra como un habla en esa palabra, ¿no? Como, es como una palabra que viene como, se le pega algo más, ¿no? ¿Qué más? Yo puse silla, me parece como rarísimo. ¿Por qué? De escribirla así y verla como. Pero puedo como entender por qué la puse, pero empezar a verla y. Bien, una silla que no se entiende que está haciendo ahí. Bien. Bueno, ¿qué más? Intensidad. Intensidad. No sé por qué la escribí. Bueno, esas palabras siempre, o sea, lo interesante de esas palabras, aunque ya sean raras, no son palabras raras, son en relación, ¿no? Estamos pensando en relaciones, ¿no? Bueno, luego, si quieren hacemos un corte, lo próximo es trabajar con estas palabras, ¿no? Perdón, no quería cortar, ¿por qué intensidad en qué sentido parece rara? Sí, porque siento que ronda mucho en la cabeza lo que hago, entonces capaz que soy un poco intensa con eso, con lo que hago y cómo lo hago. Escribe un modo, Claro, un modo de hacer, ¿no? Que, bueno, me parece que está bueno eso, digo, no más allá de que eso sea tu asunto de investigación, sino, bueno, también que cuando investigas se pone en juego eso, cómo lo hace, de qué manera. Entonces también me parece que eso puede ser tematizado o no. Sí, a veces no duermo por pensar en eso. Creo que me describe bastante. Bueno, hay algo de estar en estado de investigación que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que uno entra
especie de tubo, entra de alguna manera, en un modo, ¿no? En el que esto todo te habla, ¿no? Viste que pasó tal cosa, tal otra, y dices, sí, tal cual, ahora se relaciona, uno relaciona todo con eso, pero bueno. Ahora se está tirando el tazo, o esto lo puedo leer. Claro, está atravesado porque eso, cuando entramos en eso, ahí ya hay una zona, ¿no? Estamos en la zona, ¿no? ¿Alguna más? Y hacemos un corte y después seguimos. Instaurar. Calles, palabra interacciones, calles, límites. Palabras endometrio, ¿qué precisa? ¿No? ¿Qué precisa? Mudar. Esas palabras cuando aparecen con nivel de precisión hay que agarrarlas así, no soltarlas, porque, bueno, hay que meterse ahí, ¿no? Como si ahora hiciéramos otro conjunto, como un poco palabras, esos son como un ejercicio de conjuntos, y ahora habría que meterse ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? Y ahora, si esa es una palabra grande, ¿cómo la amplío? Dale. Instaurar. Instaurar. Muy. Sí, es de Atraerla para acá. una corriente filosófica. También subió. A mí me pasó que tuve que conectar sí o sí dos que estaban ahí al ladito, que era movimiento y calor. O sea, porque hice como una seguidilla y ahí me di cuenta que era como re linda esa conexión. Y Bien, a mí me gusta eso. Las palabras piden vincularse con otras que ya tenemos. O sea, piden, están ahí, inclusive la extraña necesita a ver cómo se alía, se busca alianza con alguna otra. Ese es como un segundo paso que les voy a pedir, si quieren les tiro y después volvemos, hacemos otro para algo en el baño, que sería ver esas palabras que están allí sueltas, mapearlas de alguna manera en el espacio hoja que tienen, o sea, cómo las conectarían entre sí, ¿no? Como uno podría decir los mapas históricos de relaciones, pero esas palabras cómo se conectan, de qué manera las ubicás en este espacio bidimensional, por ahora, cómo las conectarías entre sí, ¿no? Sería agarrar otra hoja, ahí sí necesitamos una hoja que pueda circular después, ¿sí? Bueno, ¿Las palabras tienen que ser una palabra o puede ser una frase? no, para mapear todo más o menos. En la lista podría ser una frase. Sí, también. Sí, para mapear es todo, más allá de las que armaron en categorías, que las podrían seguir ordenando, es como una forma de empezar a ver, bueno, cuáles son las centrales, cuáles no. Ahora la propuesta sería eso, volcarlo a una hoja, armarlo un mapa de, a ver, ¿hay alguna que tiene alguna centralidad o una relación distinta? Hay una que contiene a la otra dentro de las que ustedes incluyeron. Viendo esto, ¿puedo incluir alguna más? ¿Cómo mapeo en el espacio esas palabras, ¿no? ¿Cómo las conecto? ¿Hay una flecha? No, hay un sí, hay un no sé qué. ¿Dónde está? ¿Hay una nube que conecta estas? ¿Cómo están relacionadas, ¿no? Buscar, plasmar en el espacio ese listado. Y bien, después lo hacemos a la vuelta y ahí probablemente vamos a trabajar luego con alguien. ¿Sí? ¿Relacionando solo esas 5? No, todas. Todas. Ahora es toda la lista. Toda la lista que tienen. Bueno, a ver, 12 y 13 minutos. Sí, no sé, 10, 15. Sí, hasta y media, ¿no? Y después, ¿les parece? Volvemos hasta cortar a las 2. ¿Sí? Se escuchó. Volvemos en 10. Dale. Sí.